Capítulo 2. Médicos escépticos y el más allá. Nunca he visto nada, ni luz, ni sombras, ni nada, explicó Vicky a Kenneth Ring, un profesor de la Universidad de Connecticut, que estaba realizando un estudio sobre las experiencias cercanas a la muerte de personas ciegas. Ambos nervios ópticos estaban tan gravemente dañados que Vicky nunca había visto nada visualmente durante sus 22 años de vida. Como explica Vicky, mucha gente me pregunta si veo negro. No, no veo negro. No veo nada en absoluto. Y en mis sueños, no veo ninguna impresión visual. Solo es gusto, tacto, sonido y olfato, pero no hay impresiones visuales de nada. Uno que es, hasta una fatídica noche a los 22 años, Vicky cantaba ocasionalmente en un club nocturno de Seattle. Incapaz de conseguir un taxi después de la hora de cierre, su único recurso fue hacer autostop con dos clientes ebrios en una furgoneta. No es sorprendente que chocaron. Vicky fue lanzada de la furgoneta y sufrió una fractura en la base del cráneo y una espalda y cuello rotos. Lo siguiente que Vicky supo fue que se encontraba sobre la escena del accidente, mirando hacia abajo, a lo que se dio cuenta que debía ser una furgoneta aplastada. Nunca habiendo visto nada como persona ciega, Vicky recuerda que fue difícil adaptarse, y, ver, era aterrador al principio. Luego, me gustó y estuvo bien. Tuve problemas para relacionar las cosas entre sí, lo que estaba viendo y percibiendo frente a lo que había tocado y conocido. Vicky no recuerda el viaje en ambulancia al Harborview Medical Center, pero lo siguiente que recuerda es que dejó su cuerpo nuevamente y flotó cerca del techo, donde observó a un médico masculino y a una mujer trabajando en el cuerpo de una mujer. Yo era bastante alta y delgada en ese momento, recuerda Vicky, y al principio reconocí que era un cuerpo, pero ni siquiera sabía que era el mío inicialmente. Luego percibí que estaba en el techo, y pensé, bueno, eso es un poco raro, ¿qué estoy haciendo aquí arriba? Pensé, bueno, esto debe ser yo, estoy muerta. Ella pudo escuchar la conversación del médico. Tenía que ver con su miedo de que, debido a un posible daño en su tímpano, Vicky pudiera quedar sorda, además de ciega. Vicky intentó desesperadamente comunicarles que estaba bien, de hecho, se sentía mejor que nunca, pero naturalmente no obtuvo respuesta. Entonces finalmente reconocí mi anillo de bodas en mi cabello. El cabello de Vicky le llegaba hasta la cintura, y su anillo de bodas tenía flores de naranja, así que identificó ambos. Y pensé, ¿es este mi cuerpo allá abajo, y estoy muerta o qué? Seguían diciendo, no podemos traerla de vuelta, no podemos traerla de vuelta. Y estaban tratando de trabajar frenéticamente en esta cosa. Descubrí que era mi cuerpo y me sentía muy desconectada de él y adolorida. Así que, ¿qué importa? Y estaba pensando, ¿por qué estas personas están tan alteradas? Entonces pensé, me voy de aquí, no puedo hacer que estas personas me escuchen. Tan pronto como pensé eso, subí a través del techo como si nada, y fue maravilloso estar allí afuera y ser libre, no preocuparme por chocar con nada, y sabía a dónde iba, y escuché el sonido de campanas de viento, que era el sonido más increíble que puedo describir. Vicky se encontró subiendo a través de los techos del hospital, hasta que estuvo por encima del techo del edificio mismo, durante el cual tuvo una breve vista panorámica de su entorno. Vio el techo, la calle, y otros edificios alrededor del hospital. Se sintió muy emocionada durante esta ascensión, y disfrutó enormemente de todo lo que estaba experimentando. Vicky notó que era completamente ella misma, y tenía una forma distinta, y un cuerpo no físico, que dijo estaba hecho de luz. Luego se encontró subiendo a través de un recinto oscuro, como un tubo. La estaban arrastrando hacia arriba, en este tubo o túnel de cabeza. No tenía miedo mientras se movía hacia un punto de luz que se hacía cada vez más brillante. Cuando llegó a la abertura del tubo donde estaba la luz, escuchó una música sublimemente hermosa y exquisitamente armoniosa que había escuchado antes. Se transformó en canciones de alabanza a Dios. Al llegar a la abertura del tubo, rodó y se encontró acostada sobre la hierba. Árboles, flores y un gran número de personas la rodeaban. Se encontró en un lugar de luz tremenda, y la luz, dice Vicky, era algo que se podía sentir así como ver. Incluso las personas que vio eran brillantes. Todos allí estaban hechos de luz, y yo estaba hecho de luz. Lo que la luz transmitía era amor. Había amor por todas partes. Era como si el amor viniera de la hierba, el amor venía de los pájaros, el amor venía de los árboles. Era increíble, realmente hermoso, y estaba abrumado por esa experiencia, porque no podía imaginar realmente cómo era la luz. Sigue siendo algo muy emocional cuando hablo de esto. Vicky continúa explicando que en este otro mundo fue recibida por algunos conocidos.
Como señala Ring, hay 5 de ellos. Debbie y Diane eran compañeras ciegas de Vicky, que habían muerto años antes, a las edades de 11 y 6 años, respectivamente. En vida, ambas habían sido profundamente retrasadas, además de ciegas, pero aquí parecían brillantes, hermosas, saludables y vitalmente vivas. Ya no eran niñas, sino que, como lo expresó Vicky, estaban en su mejor momento. Además, Vicky informa haber visto a 2 de sus cuidadores de la infancia, una pareja llamada Senior y Sarah Silk, quienes también habían fallecido anteriormente. Finalmente, estaba la abuela de Vicky, quien había criado esencialmente a Vicky y que había muerto solo 2 años antes de este incidente. Vicky relata, tenía la sensación de que sabía todo. Este lugar era donde encontraría las respuestas a todas las preguntas sobre la vida, sobre los planetas, sobre Dios y sobre todo. Ring señala, mientras se desarrollan estas revelaciones, Vicky nota que ahora, junto a ella, hay una figura cuya radiancia es mucho mayor que la iluminación de cualquiera de las personas que ha encontrado hasta ahora. Inmediatamente, ella reconoce que este ser es Jesús. Estaba muy cerca de él, explica Vicky. Él realmente me abrazó. Me abrazó, y estaba muy cerca de él. Y sentí su barba y su cabello. Él realmente me envolvió. Esa es la única palabra que puedo pensar para describirlo. Me envolvió con tanto calor y amor, y sus ojos, eran ojos penetrantes. Era como si permearan cada parte de mí, pero, no de una manera cruel. Era como si no pudieras mentir sobre nada, y él simplemente miraba por todas partes y podía ver todo. Sin embargo, quería revelarle todo. Él comunicó a su mente, no es maravilloso, todo es hermoso aquí, y todo encaja. Y lo descubrirás. Pero no puedes quedarte aquí ahora. No es tu momento de estar aquí aún, y tienes que regresar. Vicky reaccionó con una decepción extrema y protestó vehementemente, no, quiero quedarme contigo. El ser le aseguró que volvería, pero por ahora, tiene que regresar y aprender y enseñar más sobre amar y perdonar. Pero primero, mira esto, dijo. Y lo que Vicky vio entonces fue todo desde mi nacimiento y una revisión panorámica completa de su vida, y mientras miraba, el ser comentó suavemente para ayudarla a entender la importancia de sus acciones y sus repercusiones. Lo último que Vicky recuerda, una vez que la revisión de su vida se había completado, son las palabras, tienes que irte ahora. Luego experimentó un golpe nauseabundo como el de una montaña rusa yendo hacia atrás, y se encontró de vuelta en su cuerpo, sintiéndose pesada y llena de dolor. Ver para creer. Como exescéptico, habría tenido muchos contraargumentos formándose en mi cabeza. En este momento, todo parece demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, los testimonios de personas como Vicky han convencido a muchos médicos, profesores e investigadores escépticos de que la vida continúa después de la muerte. Como explica el cardiólogo e investigador holandés Dr. Pim van Lommel, las historias de Vicky y de otras personas ciegas con una experiencia cercana a la muerte están obligando a los científicos a considerar nuevas ideas sobre la relación entre la conciencia y el cerebro. Las observaciones reportadas por Vicky no podrían haber sido el producto de la percepción sensorial o de un córtex cerebral visual en funcionamiento, ni podrían haber sido un producto de la imaginación, dado sus aspectos verificables. 6. Por ejemplo, Kenneth Ring, que no es cristiano, dice, le preguntamos a Vicky una serie de preguntas incisivas sobre cómo se veía exactamente Jesús para ella y cómo podía estar segura de su identidad. Ella describió a un hombre con barba, cabello hasta los hombros y ojos penetrantes, que llevaba una túnica con una banda pero descalzo, y dijo que de él salía una luz brillante. Ring señala que, por un lado, Vicky, como persona profundamente religiosa, incluso de niña, estaría familiarizada con las descripciones de Jesús. Por otro lado, ella sostiene que, debido a su ceguera desde el nacimiento, estas descripciones nunca habían formado una imagen pictórica coherente de Jesús en su mente. Si tomamos su declaración no solo como sincera, sino también veraz, el hecho de que su retrato de él concuerde también con la tradición es, sin duda, un enigma que vale la pena reflexionar. Además, Ring también señala varias descripciones visuales fascinantes hechas por Vicky. Primero, durante la revisión de su vida, Vicky vio una reproducción de su vida terrenal con sus 2 amigas, Debbie y Diane. Más tarde, pudo describir a los investigadores cómo se veían sus amigos de la infancia y cómo caminaban. Uno se movía con gran dificultad. Estas fueron observaciones al mirar hacia atrás en sus amigos de la infancia, que Vicky no pudo haber visto, pero ella afirmó haberlas visto en la revisión de su vida. Los investigadores confirmaron las observaciones con la madre de la casa que crió a las 3 niñas.
Ring también señala que, cuando se le pide que describa el color de una flor, todo lo que puede decir es que tenía diferentes brillos, diferentes tonalidades, pero no lo sé, porque no sé cómo relacionarme con el color. Él concluye que el hecho de que no pudiera discriminar colores en ese reino celestial y que tampoco pudiera hacerlo en el mundo físico, solo añade plausibilidad a su relato. 8 personas ciegas afirman ver, personas sordas afirman oír, y en esta nueva existencia espiritual, antes de pasar por el túnel, muchos afirman ver y oír lo que está sucediendo en nuestro mundo. Los tipos de cosas que dicen y reportan muestran evidencia corroborativa, afirmaciones que pueden ser verificadas en el estudio de Kenneth Ring, publicado en 2008, donde entrevistó a 21 personas ciegas, 14 ciegas de nacimiento, que reportaron una experiencia cercana a la muerte. Sometió su investigación a revisión por pares, y los revisores tendieron a estar de acuerdo con las principales conclusiones de los investigadores, que, 1. La experiencia cercana a la muerte es la misma para personas videntes y personas ciegas o con discapacidad visual. 2. Las descripciones de la experiencia por parte de ciegos y personas con discapacidad visual muestran percepciones visuales o similares a visuales. Y 3. Algunos de estos informes han sido validados por testigos externos. Así que, 4. Hay evidencia preliminar de que la información visual puede ser corroborada. 9. La medicina moderna y el más allá. Con la llegada de la medicina moderna y técnicas de resucitación superiores, la prevalencia de personas que son devueltas de la muerte clínica ha aumentado. En 1982, una encuesta de Gallup informó que 8 millones de personas han tenido episodios cercanos a la muerte, según el New York Times. 10 últimos 40 años desde que Moody acuñó el término. Estudios en Estados Unidos y Alemania sugieren que el 4.2% de la población ha reportado una experiencia cercana a la muerte, SM, 1 de cada 25 personas, o casi 13 millones de estadounidenses. 11 médicos escépticos se convirtieron en algunos de los primeros investigadores tras la publicación Vida después de la vida. El Dr. Michael Sabom es un cardiólogo que escuchó una presentación sobre el libro de Moody, pero pensó que era una tontería. Ninguno de los pacientes que había resucitado había transmitido una historia tan imaginativa. Desafiado por el presentador a preguntar a sus pacientes, lo hizo. Como esperaba, la mayoría no tenían nada que informar, excepto Jane. El Dr. Sabom recuerda, cuando le pregunté a Jane si había tenido alguna experiencia inusual durante estos encuentros con la muerte, su voz fue reverente. Bajo sus palabras, surgieron emociones poderosas. Me di cuenta rápidamente de que me estaba confiando una historia profundamente personal. Esa historia se desarrolló como las páginas del libro de Moody. Estaba atónito, pero traté de mantener un sentido de profesionalismo mientras escuchaba. Comencé a creer que podría haber algo en las historias que Moody reportaba, pero todo lo que tenía era una colección de historias. No había ciencia en su libro. Decidí llevar la experiencia cercana a la muerte a su siguiente paso lógico. Quería ver si pasaría la prueba científica. Lo hizo. Después de 5 años de investigación, publiqué mis hallazgos en el libro Recuerdos de la muerte. 12. Choqueado la creencia. Dr. Sabom halló cientos de historias como la de Jane cuando comenzó a preguntar sinceramente. Lo que convenció al Dr. Sabom y a otros médicos escépticos de la vida más allá muerte son los pacientes que afirmaban haber dejado su cuerpo físico y observado su propia resucitación. Aquí había evidencia corroborativa, alguna forma verificable de substanciar si estos relatos eran más que alucinaciones o reacciones de un cerebro moribundo. El Dr. Sabom registra múltiples historias como la de Pete Morton. Pete me dijo que había dejado su cuerpo durante su primer paro cardíaco y había observado la resucitación. Cuando le pedí que me dijera exactamente qué vio, describió la resucitación con tal detalle y precisión que podría haber usado la grabación para enseñar a los médicos. Pete recordó ver el primer intento de un médico por restaurar su latido. Me golpeó, y quiero decir que realmente me dio un puñetazo. Regresó con su puño desde muy atrás de su cabeza y me golpeó justo en el centro del pecho. Pete recordó que le insertaron una aguja en el pecho, según él. Era como un ritual azteca donde sacan el corazón de la Virgen. Incluso recordó pensar que cuando lo electrocutaron, le dieron demasiado voltaje. Hombre, mi cuerpo saltó alrededor de 2 pies de la mesa. Antes de hablar con Pete y muchos como él, dice Sabom, no creía que existiera algo como una experiencia cercana a la muerte. Estas personas, como Pete Morton, vieron detalles de su resucitación que de otro modo no podrían haber visto. Un paciente notó al médico que no usó cubiertas sobre sus zapatos de charol blancos durante la cirugía a corazón abierto.
En muchos casos, pude confirmar el testimonio del paciente con registros médicos y con el personal del hospital. 13. Sospechando familiaridad con los procedimientos. Sabam continuó comparando las descripciones de resucitación de personas que afirmaban tener SM con un grupo de control. Este tipo de estudio ahora se ha duplicado múltiples veces con conclusiones similares. En un estudio prospectivo de 5 años sobre SM en el Reino Unido, la Dra. Penny Sartori probó la hipótesis de las buenas conjeturas. Ella preguntó a pacientes cardíacos experimentados que no afirmaron ver sus cuerpos que adivinaran qué sucedió durante su resucitación. Sartori informa, 28 de estos pacientes no pudieron ni siquiera adivinar qué procedimientos se habían realizado. 3 informaron escenarios basados en cosas que habían visto en dramas hospitalarios populares en la televisión, y 2 adivinaron sobre el escenario. Todos tenían errores y conceptos erróneos sobre el equipo utilizado, y se describieron procedimientos incorrectos. Muchos adivinaron que se había utilizado el desfibrilador cuando no se había utilizado. Esto contrastó significativamente con los relatos sorprendentemente precisos de los pacientes que afirmaron estar fuera de sus cuerpos y observando la situación de emergencia. Punto 14. Investigación científica de Miles. El Dr. Jeffrey Long, un oncólogo radioterapeuta, leyó sobre el Dr. la investigación sobre experiencias cercanas a la muerte de Sabam, publicada en el Journal of the American Medical Association. Nunca había oído hablar de tal cosa, pero como alguien que tiene que enfrentar la muerte con pacientes de cáncer todos los días, leyó el libro de Moody. Me impresionó el trabajo de Moody y muchos otros investigadores tempranos de experiencias cercanas a la muerte, pero aún estaba muy sorprendido por la falta de investigación más extensa. Después de todo, ¿no es la respuesta más buscada por la humanidad la que responde a la pregunta de si sobrevivimos a la muerte corporal? Comencé a preguntarme si yo mismo debería involucrarme en la investigación de estos fascinantes y aparentemente otros mundos. Luego, algo sucedió que me ayudó a decidir. Él y su esposa salieron a cenar con otra pareja. Durante la cena, su amiga Sheila mencionó tener alergias severas, tan severas que una vez tuvo una reacción alérgica durante una cirugía y sufrió un paro cardíaco. Su corazón dejó de latir. El doctor Long decidió indagar. ¿Sucedió algo cuando tuviste ese paro en la mesa?, pregunté. Su respuesta inmediata y enfática fue, sí, claro, y allí mismo, en este restaurante tenuemente iluminado, escuché mi primera experiencia cercana a la muerte en persona. La alegre reunión de Sheila, inmediatamente después de que mi corazón se detuvo, Sheila explicó en voz baja, que esa noche, me encontré a nivel del techo. Podía ver la máquina de EKG a la que estaba conectado. El EKG estaba plano. Los doctores y enfermeras estaban tratando frenéticamente de devolverme a la vida. La escena debajo de mí era una situación casi de pánico. En contraste con el caos de abajo, sentí una profunda sensación de paz. Estaba completamente libre de cualquier dolor. Mi conciencia se desvió de la sala de operaciones y se trasladó a una estación de enfermería. Reconocí de inmediato que esta era la estación de enfermería en el piso donde había estado antes de mi cirugía. Desde mi punto de vista cerca del techo, vi a las enfermeras moverse realizando sus tareas diarias. Después de observar a las enfermeras un rato, se abrió un túnel. Me sentí atraído por el túnel. Luego pasé a través del túnel y me di cuenta de una luz brillante al final del túnel. Me sentí en paz. Después de pasar por el túnel, me encontré en un área de hermosa luz mística. Delante de mí, estaban varios de mis queridos familiares que habían fallecido anteriormente. Fue una reunión alegre y nos abrazamos. Me encontré con un ser místico de amor y compasión abrumadores. ¿Quieres volver?, preguntó. Respondí, no sé, lo cual era típico de mi antigua indecisión en ese momento. Después de una discusión adicional, supe que la decisión de regresar a mi cuerpo físico era mía. Fue una decisión muy difícil. Estaba en un reino de amor abrumador. En este reino, supe que realmente estaba en casa. Finalmente, regresé a mi cuerpo. Desperté en la UCI más de un día después. Tenía tubos y cables por todo mi cuerpo. No podía hablar sobre mi profunda experiencia. Más tarde, regresé al piso del hospital donde había estado antes de la cirugía. Aquí estaba la estación de enfermería que visité durante mi SM. Finalmente reuní el valor para compartir lo que vi durante mi SM con una de las enfermeras. La enfermera respondió con una expresión de shock y miedo. Este era un hospital católico. No es sorprendente que enviaran a una monja para hablar conmigo. Pacientemente expliqué todo lo que había experimentado. La monja escuchó atentamente y luego declaró que mi experiencia era obra del diablo. Puedes entender mi enorme renuencia a compartir mi SM con alguien después de esto.
El doctor Long recuerda vívidamente cuando Sheila terminó su historia. Hubo silencio alrededor de la mesa durante un tiempo. No recuerdo haber comido más de mi comida, aunque puede que lo haya hecho. Recuerdo haber pensado que estas experiencias podrían cambiar mis opiniones sobre la vida, la muerte, Dios y el mundo en el que vivimos. Desde entonces, el doctor Long ha recopilado y estudiado científicamente miles de relatos de todo el mundo, los cuales veremos aquí. Al estudiar miles de relatos detallados de personas que han tenido SM, encontré la evidencia que llevó a esta asombrosa conclusión. Las SM proporcionan evidencia científica tan poderosa que es razonable aceptar la existencia de una vida después de la muerte. Si el zapato calza, casos repetidos donde alguien está inconsciente en una cama de hospital y reporta haber visto cosas que no podría haber visto desde esa cama, llevaron a muchos médicos y profesores a tomar estas historias en serio. Kimberly Clark Sharp, reconocida investigadora de SM en Seattle, Washington, reportó un estudio de caso en el que una mujer llamada María fue llevada al hospital con un ataque al corazón severo. Después de una resucitación exitosa, María le contó a Sharp sobre su experiencia cercana a la muerte, incluyendo observaciones detalladas fuera de su cuerpo de su resucitación. Luego, dio un paso más allá. Ella afirmó haber viajado fuera del hospital, dijo, donde observó una zapatilla de tenis en el alféizar de la ventana del tercer piso del hospital. María proporcionó información detallada sobre la zapatilla. Era un zapato de hombre, dijo, de pie izquierdo y azul oscuro con una marca de gusano sobre el dedo meñique y un cordón metido debajo del talón. Sharp fue de ventana en el tercer piso del hospital, mirando en los alféizares. Finalmente, encontró el zapato, exactamente como María lo había descrito. El doctor Long señala que este relato es notablemente evidencial, a pesar de los esfuerzos de algunos escépticos por sembrar dudas. The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas, publicó otro relato de un paciente que sufrió un paro cardíaco y no respiraba. El doctor Long relata una parte de esto aquí. En el momento en que se estaba colocando un tubo en la vía aérea para ventilar al paciente, se observó que tenía dentaduras superiores. Las dentaduras fueron retiradas y colocadas en un cajón del carro de emergencia mientras el paciente estaba en coma profundo. Más de una semana después, el paciente informó haber tenido una experiencia fuera del cuerpo y describió con precisión la habitación en la que fue reanimado y las personas presentes. Notablemente, declaró que sus dentaduras perdidas podían encontrarse en el cajón del carro de emergencia. Cabe destacar que el paciente informó haber visto a la enfermera y a los presentes durante su reanimación, lo cual no ocurre a menos que alguien esté lúcido y en un estado fuera del cuerpo. J. M. Holden, psicólogo, estudió a 93 pacientes con experiencias cercanas a la muerte que afirmaron hacer observaciones verificables mientras estaban fuera de sus cuerpos. De estas percepciones extracorporales, el 92% eran completamente precisas, el 6% contenía algún error y solo el 1% era correcto. La conclusión lógica: muchos estudios se han realizado ahora, convenciendo a muchos escépticos anteriores de que estas personas realmente pasan de la muerte a algún nuevo estado de existencia. Miller señala la literatura académica revisada que está disponible desde que Moody escribió Vida después de la vida. Se publicaron más de 900 artículos sobre experiencias cercanas a la muerte en la literatura académica antes de 2011, adornando las páginas de revistas tan variadas como Psiquiatría, The Lancet, Critical Care Quarterly y The Journal for Near-Death Studies, Revista Americana de Psiquiatría, Revista Británica de Psicología, Resucitación en Neurología. El Manual de Experiencias Cercanas a la Muerte documenta a 55 investigadores o equipos que han publicado 65 estudios de más de 3.500 experiencias cercanas a la muerte. Muchos han llegado a la conclusión de que hay vida después de la muerte. Se han propuesto explicaciones alternativas a lo largo de los años, pero ninguna tiene tanto sentido lógico de la evidencia como la simple conclusión: hay vida después de la muerte. El apéndice B ofrece una visión general de explicaciones alternativas y por qué los investigadores las consideran insuficientes. Pero, ¿cómo será esa vida? Cada experiencia es única y cada una debe ser filtrada con un grado de escepticismo. Sin embargo, cuando miles de personas de todas las edades informan los mismos elementos centrales, necesitamos considerar lo que esto significa.